Al general Juan Domingo Perón se le dio lugar dentro del campo político cuando junto a otros 20 oficiales conformó el Grupo de Oficiales Unidos, mayormente conocido como GOU, pero su papel dentro de este fue aún más relevante dado que fue uno de sus principales inspiradores. Esta logia o grupo secreto de carácter nacionalista y anticomunista había sido creado con el objetivo de afianzar la unidad interna, prevenir la expansión de los ideales comunistas, oponerse al ingreso argentino a la Segunda Guerra Mundial, tratar de evitar la intervención política dentro de los asuntos del ejército, luchar para el fin común de este último y de la patria, y sobre todo evitar la presidencia de Patrón Costas. Esto último fue lo que desenlazó el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, antes de que Castillo destituyera a Ramírez de su cargo de ministro de Guerra, luego de descubrir las intenciones de Ramírez acerca de su candidatura a la presidencia. Fue otro golpe interno que puso en la presidencia de la Nación al general Pedro Pablo Ramírez 48 horas después de destituir a Rawson, quien había encabezado el golpe. La carrera política de Perón comenzó en este contexto cuando fue nombrado en octubre de 1943 secretario de Trabajo y Previsión Social, y es a partir de entonces cuando se comienza a darle importancia a un sector que había sido marginado durante los gobiernos conservadores. Esto quiere decir que Perón, a partir de 1944, decidió plantear la necesidad de integrar al obrero al sistema para que actúe como complemento de los objetivos económicos y además para acercarlos a los ideales anticomunistas. De esta forma, aprueba leyes que habían sido reclamadas históricamente dentro del campo laboral. Algunos ejemplos son las leyes jubilatorias, las vacaciones pagas, el aguinaldo y las jornadas de 8 horas, además de la creación de tribunales laborales y convenios colectivos de trabajo. Ante esto, Perón comenzó a recibir un fuerte apoyo de los trabajadores, mientras que los gremios socialistas y comunistas lo acusaban de demagogo. Cuando Farrell desplaza a Ramírez de la presidencia, Perón es nombrado ministro de Guerra y vicepresidente de la República con retención de su cargo anterior. Ante esto, la oposición unida en la Unión Democrática, formada por la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista, en septiembre de 1945 se manifestó en la Marcha de la Constitución y la Libertad. El 8 de octubre, las fuerzas de Campo de Mayo exigieron a Farrell la renuncia de Perón a todos sus cargos, lo cual de hecho se realizó el 9 del mismo mes, luego de que Perón se haya despedido de los trabajadores y seguido a esto, fue detenido y trasladado a la isla Martín García. La CGT decide convocar al 18 de octubre a los sindicatos y sus afiliados a la Plaza de Mayo para reclamar la libertad y el regreso del general Perón. Sin embargo, los hechos se anticiparon un día y el 17 se cedió a la presión popular. Meses más tarde, en las elecciones presidenciales de febrero de 1946, el Partido Laborista creado por los sindicatos peronistas presenta la fórmula Perón-Quijano, quienes se impusieron como victoriosos y asumieron el 4 de junio de 1946. En 1949 se realiza una importante reforma a la Constitución, donde se incluye la posibilidad de reelección, derechos del trabajador y derechos del Estado sobre las fuentes de energía y su intervención en la economía. Perón encarga a Miguel Miranda la elaboración de un plan quinquenal con el objetivo de fomentar la industria y estimular el mercado interno, el cual recibiría protección estatal y de esta forma destinar las ganancias a la clase trabajadora y así aumentar su capacidad de consumo. El Estado peronista además realizó una gran inversión dentro del sector energético.
Perón es reelecto el 4 de junio de 1952 y esta segunda presidencia estuvo caracterizada por crisis e inflación, de modo que, al no llegar a transformar la industria en la principal fuente de ingresos del Estado, se implementa en diciembre de 1952 el segundo plan quinquenal para cambiar el rumbo económico y obtener rendimientos en el sector agropecuario, el área energética y la industria pesada y minera. Además, se comienzan a buscar inversiones extranjeras y un acercamiento con Estados Unidos, de modo que se firma un contrato con Standard Oil para explotar yacimientos petrolíferos en la Patagonia, y con esto quedaba evidenciado que el Estado había gastado más de lo que podía y trajo graves problemas económicos. Su gobierno se estabilizó cuando el 26 de junio de 1952 falleció María Eva Duarte de Perón, quien, a pesar de no haber ocupado un cargo político, sus funciones y poder superaban la de cualquier funcionario, dado que actuaba como nexo entre Perón y el pueblo. Ella copió un rol fundamental dentro de la acción social a través de la Fundación Eva Perón y además logró conseguir importantes beneficios para las mujeres como la Ley 13.010 aprobada en 1947, quien permitía el voto femenino, cuya sanción fue acelerada por la Comisión Pro Voto Femenino. Las relaciones con la Iglesia Católica comenzaron a debilitarse cuando ésta forma el Partido Demócrata Cristiano, dado que Perón ya consideraba demócrata cristiano a su partido y no veía la necesidad de crear otro, y este decide en 1955 proponer la separación de la Iglesia y el Estado. El 16 de junio se bombardeó la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo y se incendiaron 7 iglesias y la Curia Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, este movimiento tuvo su clímax el 16 de septiembre cuando las Fuerzas Armadas, al mando de Leonardi y Rojas, lograron la renuncia y el exilio del líder.